Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy les traigo un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sacudió las redes, que inundó los titulares y que, sinceramente, nadie esperaba: la noticia de Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. El 25 de agosto de 2025, el mundo se paralizó con la noticia de Mert y Afra. Ya saben, esos nombres que solo con mencionarlos evocan un sinfín de rumores, especulaciones y, por supuesto, una gran cantidad de asteriscos chippers desilusionados. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que hizo que esta noticia fuera tan impactante? ¿Y por qué todos estamos hablando de ello todavía? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en el misterio, desglosando cada detalle, analizando las reacciones y, por supuesto, compartiendo algunas de mis propias opiniones. Prepárense para un análisis profundo, un viaje por las redes sociales y, si me lo permiten, un poquito de drama. Así que preparen sus palomitas y quédense hasta el final. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un gran like si les gusta el tema. Me ayuda muchísimo. Comencemos con lo básico: ¿quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que no estén muy familiarizados, permítanme darles un breve contexto. Mert y Afra son dos celebridades turcas, ambos actores muy populares, con una base de fans masiva y, por supuesto, con carreras muy exitosas. Han protagonizado juntos varias series y películas, lo que generó una química en pantalla que inevitablemente traspasó a la vida real para muchos fans. Los rumores de romance siempre estuvieron presentes, alimentados por fotos, entrevistas y, por supuesto, la inevitable especulación en redes sociales. Los fans soñaban con verlos juntos, con que esa magia que veían en pantalla se convirtiera en algo real. *** El auge de la pareja, la magia de Mert y Afra ***. Para entender completamente el impacto de la noticia, es crucial recordar el contexto en el que se encontraban Mert y Afra antes del 25 de agosto de 2025. Sus carreras estaban en su punto más álgido. Juntos protagonizaron la exitosa serie Kader Balar, una producción dramática que conquistó audiencias no solo en Turquía, sino también en diversos países gracias a las plataformas de streaming. La serie se centraba en la historia de dos jóvenes, interpretados por Mert y Afra, cuyos destinos se entrelazan de manera inesperada. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena y en cada mirada. La fama de Kader Balar no solo impulsó las carreras de Mert y Afra individualmente, sino que también consolidó la idea de que eran una pareja en la vida real. Las entrevistas promocionales, las apariciones en eventos, las sesiones de fotos, todo era combustible para la llama de los rumores. Los fanáticos, conocidos como Mert Afra Shippers, crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos editados y analizando cada gesto en busca de señales de romance. La especulación se intensificó con cada publicación en redes sociales, con cada aparición pública, con cada declaración ambigua. Las fotos de ellos abrazados, tomados de la mano, o simplemente compartiendo miradas cómplices, se convertían en titulares. Las redes sociales, especialmente Instagram y Twitter, se inundaban de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad, de teorías sobre el futuro de su relación. Se convirtió en una obsesión colectiva, una fantasía compartida por millones de personas. *** El día que todo cambió, 25 de agosto de 2025 ***. Así que imaginen la sorpresa, el shock y la confusión cuando, el 25 de agosto de 2025, la noticia explotó: Mert y Afra, aparentemente, ya no estaban juntos. O peor aún, aparentemente nunca estuvieron juntos realmente. La noticia se filtró inicialmente a través de medios de comunicación turcos, conocidos por su seguimiento de la vida de las celebridades. Los primeros informes fueron escasos, mencionando una ruptura amistosa y diferencias irreconciliables. Sin embargo, la noticia se propagó rápidamente como un incendio forestal, llegando a todos los rincones del mundo digital. La reacción inicial fue de incredulidad. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían construido, después de la conexión que parecía tan real, tan palpable. Los ***chippers se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que se tratara de un malentendido, de una estrategia de marketing, de un rumor infundado. Pero a medida que pasaban las horas y las fuentes se hacían más confiables, la realidad se hacía evidente.
Asterisco asterisco los detalles escasos y las especulaciones desbordantes asterisco asterisco. Los detalles de la noticia fueron escasos al principio. Las fuentes iniciales hablaban de diferencias irreconciliables y de una ruptura amistosa. Pero claro, en el mundo de la farándula, nada es tan simple. Pronto comenzaron a circular rumores. Chismes y teorías de todo tipo. ¿Infidelidad? ¿Problemas laborales? ¿Presión mediática? Las especulaciones se dispararon. Lo que sí sabemos y que fue el detonante inicial de todo el revuelo, fue la confirmación, a través de los representantes de ambos actores, de que habían decidido tomar caminos separados. La declaración fue breve y escueta, intentando mantener la privacidad y evitar mayores especulaciones. Sin embargo, como todos sabemos en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo, y la especulación es el pan de cada día. Asterisco asterisco la tormenta en las redes sociales, un huracán de emociones asterisco asterisco. Las redes sociales, por supuesto, fueron el epicentro de la tormenta. Twitter, Instagram, TikTok, todo se llenó de reacciones. Fans devastados, teorías conspirativas, memes, análisis profundos y por supuesto, el inevitable drama. Los asteriscos shippers asterisco estaban especialmente afectados, expresando su tristeza y decepción. Otros, por otro lado, celebraban, tal vez porque nunca creyeron en la relación, o porque tenían otras preferencias. El hashtag #MertAfraSplit se convirtió en tendencia mundial. Las publicaciones se sucedían a un ritmo vertiginoso. Se compartían fotos, vídeos, fragmentos de entrevistas, análisis de lenguaje corporal y hasta supuestas conversaciones filtradas. La tristeza se mezclaba con la ira, la incredulidad con la resignación. La reacción no se limitó a los fanáticos. Otros famosos youtubers, influencers y personalidades de los medios también opinaron sobre el tema. Algunos expresaron su apoyo a Mert y Afra, otros compartieron sus propias experiencias sentimentales, y otros simplemente aprovecharon la ocasión para ganar visibilidad. Una de las reacciones más comentadas fue el silencio inicial de ambos actores. Mert y Afra se mantuvieron alejados de las redes sociales durante un tiempo, lo que solo alimentó la curiosidad y las especulaciones. Luego empezaron a publicar mensajes crípticos, fotos sugerentes y por supuesto, indirectas que mantuvieron a sus fans al borde de un ataque de nervios. Asterisco asterisco análisis profundo de las teorías, desentrañando el misterio asterisco asterisco. Analicemos algunas de las teorías más populares que surgieron. La primera, y tal vez la más obvia, fue la de una posible infidelidad. Se rumoreaba que uno de los actores habían estado involucrados con otras personas. Esta teoría se basaba en rumores de fuentes anónimas y en ciertas fotos y vídeos que, supuestamente, mostraban evidencia de encuentros secretos. Personalmente creo que es muy difícil saber la verdad de esto, ya que es muy fácil manipular información en la era digital. La falta de pruebas concretas y la naturaleza efímera de la información en Internet hacen que esta teoría sea difícil de verificar. Sin embargo, la posibilidad siempre está presente y en un mundo donde la infidelidad es un tema recurrente, era una de las primeras hipótesis en surgir. Otra teoría sugería que la ruptura fue causada por la presión mediática. La atención constante de los medios, las especulaciones, el acoso de los paparazzi, todo esto pudo haber sido demasiado para la pareja, llevándolos a tomar la decisión de separarse para proteger su privacidad y su salud mental. Esta teoría, debo decir, me parece muy plausible. El precio de la fama es alto, y la constante exposición puede ser agotadora. La constante vigilancia, la invasión de la privacidad, la especulación constante, todo esto puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Mert y Afra, que eran el centro de atención, la presión debió ser aún mayor. También se habló de diferencias creativas y profesionales. Tal vez, a medida que sus carreras evolucionaban, sus caminos se separaron. Tal vez, la presión de trabajar juntos constantemente y de verse constantemente asociados el uno al otro, se volvió abrumadora. Este escenario es común en la industria del entretenimiento. Dos personas pueden tener una gran conexión, pero a medida que sus aspiraciones y objetivos cambian, pueden descubrir que sus caminos no se alinean. La necesidad de independencia creativa y la búsqueda de nuevos desafíos pueden ser factores importantes en una ruptura. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que la relación simplemente no funcionó. A veces, por más que queramos que algo funcione, simplemente no es el destino.
La vida es así de complicada y las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa pública, pueden ser aún más difíciles. La compatibilidad, la comunicación, los valores compartidos, todos estos factores influyen en el éxito de una relación. A veces simplemente no se dan las condiciones adecuadas, y la separación se convierte en la única opción. *** El impacto en las carreras, éxito o declive, ***. Lo interesante de todo esto es cómo la noticia impactó en las carreras de ambos actores. ¿Se verían afectados sus futuros proyectos? ¿Perderían popularidad? ¿Cómo reaccionarían las marcas con las que trabajan? La respuesta, por supuesto, fue mixta. Por un lado, la noticia generó aún más atención hacia ellos. La gente quería saber qué estaban haciendo, qué proyectos tenían en marcha, cómo se estaban recuperando. Esto, por supuesto, se tradujo en un aumento de seguidores en redes sociales y en un interés renovado en sus trabajos. La curiosidad humana es un factor poderoso y en el caso de Mert y Afra, la ruptura generó un morbo que impulsó su visibilidad. Por otro lado, la ruptura también podría haber tenido un impacto negativo. Algunos fans podrían haber perdido el interés, o podrían haber tomado partido en la guerra entre ellos. Las marcas, por su parte, podrían haber dudado en asociarse con ellos, temiendo que su imagen se viera afectada. La volatilidad de la opinión pública y el temor a generar controversia son factores que las empresas consideran cuidadosamente. La ruptura de Mert y Afra, al ser un evento mediático de gran magnitud, podría haber planteado desafíos para las marcas que los patrocinaban o que estaban interesadas en hacerlo. Sin embargo, la realidad es que ambos actores son talentosos y tienen una base de fans sólida. La ruptura, aunque dolorosa, no necesariamente significaría el fin de sus carreras. Al contrario, podrían aprovechar la situación para demostrar su profesionalismo y su capacidad para superar los desafíos. *** La verdad oculta, ¿qué pasó realmente? ***. Pero, ¿qué pasó realmente entre Mert y Afra? La verdad, amigos míos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. El mundo de la farándula es un laberinto de rumores y especulaciones, y la verdad a menudo se esconde tras una cortina de misterio. Las fuentes anónimas, los testimonios contradictorios, la manipulación mediática, todo conspira para dificultar la búsqueda de la verdad. Lo que sí sabemos es que la noticia impactó en las vidas de ambos actores y en las de sus fans. La decepción, la tristeza, la confusión, todos estos sentimientos fueron experimentados por millones de personas en todo el mundo. La ruptura de Mert y Afra, más allá de ser un evento trivial, reflejó la fragilidad de las relaciones humanas y la vulnerabilidad de las celebridades ante la opinión pública. *** Lecciones aprendidas y el futuro incierto. ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y a menudo privadas. Segundo, que la fama y la atención pública pueden ser abrumadoras y, en ocasiones, destructivas. Tercero, que debemos ser cautelosos con las especulaciones y los chismes, y recordar que al final, solo los involucrados saben la verdad. Y por último, que a pesar de todo el drama, la vida continúa. Mert y Afra, sin importar lo que haya sucedido, seguirán adelante con sus carreras, y sus fans, con el tiempo, se adaptarán. La resiliencia es clave en la vida, y tanto Mert como Afra tendrán que demostrarla. Superar la ruptura, reinventarse profesionalmente y encontrar la felicidad personal serán sus principales desafíos. Sus fans, por su parte, deberán aceptar la realidad y apoyar a sus ídolos en sus nuevos caminos. En resumen, la noticia de Mert y Afra fue sin duda un evento impactante que generó un gran revuelo en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales. Las especulaciones, las teorías y el drama fueron incesantes y la verdad, probablemente, permanecerá oculta para siempre. Pero como siempre, la vida sigue y ambos actores, estoy segura, encontrarán la felicidad y el éxito en sus futuros proyectos. *** El cierre, reflexiones finales. ***. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la noticia de Mert y Afra. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Presión mediática? ¿O simplemente no funcionó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Gracias por ver este vídeo.
No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!